viajar las tarjetas solas o puede viajar con un contenedor que tenga el espacio físico necesario para ese producto que tengo que abastecer. El ejemplo más sencillo del Kanban es, acá hay gente joven que por ahí no vivió esa etapa, y hay gente que vivió esa etapa, que venía el sodero a la puerta de la casa y le dejábamos el cajón, ¿no? El cajón vacío, y entonces él me dejaba el cajón lleno, y se llevaba el cajón vacío. Con ese cajón vacío, luego lo rellenaba, pero tenía los espacios necesarios para el abastecimiento de mi casa. ¿Sí? Pero esa es la idea cuando el Kanban va con un habitáculo para meter el producto dentro. Y si no, es solamente tarjeta. Necesito tanto, necesito tanto. Son modos de comunicar. Bueno, de acuerdo a ese sistema de entrega de materiales, también se dibuja una flecha con barras cuando es push, que empujo, y se dibuja una flechita de retirada cuando es pull. Después en el mapa también mostramos cuánta gente trabaja en cada etapa, ¿sí? Cuántos operadores tenemos. Si hay algún lugar en particular que requiere hacer una inspección visual, se ponen los anteojitos. El medio de transporte que varía según el que usemos para las entregas y para la recepción. Esto es el modo de priorizar. ¿Qué significa priorizar? Esto va más para los que hacen productos que para los que hacen servicio. Hay un modo de priorizar las entregas que se llama FIFO, que es First In, First Out. Sale de las palabras en inglés. Esto significa primero entrado, primero salido. En el orden que yo recibí, en ese orden sale de mi proceso. Hay otro, está el FIFO, que es el First In, First Out, que es el primero que vence, es el primero que voy a sacar. Esto se usa en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, porque tengo que contar con las fechas de vencimiento. La señora que hace desayunos, cuando compra su materia prima, puede ser que haya materia prima que compró después, pero vence antes. Porque el lote lo compró después, pero tiene primera fecha de vencimiento. Entonces es el primero que tiene que sacar. No respetando la fecha de entrada, sino la fecha de vencimiento. Y después el otro que casi no se usa, first in, first out, es el primero. Last in. Ahí está, LIFO, que es last in, first out. El último que me llega es el primero que saco. Muy rara vez se usa. No lo he visto. Otra simbología que se usa es esta simbología que es para que si yo necesito tener un stock de seguridad, que muchas veces es necesario, porque cuando yo no puedo hacer producción en flujo continuo, entonces tengo que hacer pequeños lotes. Y esos pequeños lotes, ¿cómo los voy a ir organizando? Y los voy a organizar, en lugar de estar en un almacén, voy a hacer un inventario que sea el stock mínimo que requiere el otro puesto. Y esto lo voy a tener lo más cerca del puesto posible. Por eso es un supermercado de retirada de productos, de materiales. Bien. Estos iconos tienen que ver con las tarjetas que les contaba, las tarjetas de Kanban. Y acá tenemos cómo va la información. La información que llega a las distintas etapas
¿Va con un papel o va con una información electrónica? Va con papel, flecha recta, información electrónica, flecha quebrada. Bueno, esto es simbología, que incluso en el libro que les conté, del Learning to See, está. Y entonces vamos a empezar a construir. Paso 1 dijimos que era reconocer la familia que vamos a mapear. Paso 2, determinar los requisitos del cliente. Y cuando hablamos de los requisitos del cliente es qué necesita, cuál es la demanda en tiempo, ¿no? Cuánto necesita en el mes, cuánto necesita por día, con la frecuencia, el momento que necesita las entregas. Entregame una vez por semana, no, entregame una vez por mes todo, entregame todos los días un poquito, ¿no? ¿Qué necesidad tiene? Y tenemos que entender esa necesidad también en cantidad, frecuencia, calidad. Por eso tiene que haber una relación cliente con nosotros, que somos los proveedores, para detectar bien cuál es su necesidad, porque vivimos gracias a ellos. Es nuestra razón de ser sostenibles en lo que estamos haciendo. Entonces esos requisitos del cliente los tenemos que tener bien detallados en el mapa. ¿Cuánto necesita? ¿Con qué frecuencia? Y si hay alguna especificación en particular. Paso 3. El tercer paso es pensar en estas etapas del proceso. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Qué hago después? ¿Qué hago después? En grandes bloques, no en un detalle estilo flujograma, sino en grandes bloques. Como decíamos antes, tiene que reflejar lo que el proceso es, no lo que debería ser. Entonces, entendemos al cliente y después mapeamos qué hacemos para cumplir con lo que ese cliente quiere. En este caso, como el ejemplo que les traigo es un caso real de una industria farmacéutica, en estas etapas del proceso se agregaba algo que corría por lo lateral, que son los ensayos de laboratorio para liberar los productos. Tienen que liberar las vacunas. Entonces, si el laboratorio me dice, no, mira, este tiene una enzima que no, entonces esto no se puede, no puede seguir la cadena. ¿Sí? Entonces, hay industrias que requieren algún tratamiento que otras industrias no necesitan. Ahora bien, eso no significa que el resto de las industrias no requiera tener controles. De hecho, hay herramientas que hablan de cuáles son tus puntos críticos de control. Porque si vos vas a controlar solamente al final, podés estar generando productos con alguna necesidad de reproceso, podés estar generando producto que termine siendo scrap, y si lo detectás acá, ya es tarde. Entonces, ¿cuáles son tus puntos críticos? ¿Y cómo detectás los puntos críticos? A través de conocer el proceso y ver dónde tenés mayor oportunidad de problemas. Entonces ahí decís, acá tengo que poner un control. Entonces, paso 3, entendemos la secuencia. Paso 4. Acá viene el tema de recolección de datos. Datos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Caminar el proceso. Caminar el proceso de punta a punta. Y acá dice, desde que recibimos los materiales hasta el despacho. La realidad es que cuando empezamos a mapear un proceso, se sugiere empezar desde el producto terminado hacia atrás, para ir entendiendo cómo es la cadena en función de lo que necesita el cliente. Entonces se sugiere empezar al revés para entender el proceso. Y después sí se puede ir en detalle desde el inicio hasta el final. Pero la primera mirada es conveniente hacerla. ¿Qué pasa si yo soy cliente y necesito algo de ustedes?
¿Qué pasa? ¿Y qué pasa aguas arriba? ¿Y qué pasa aguas arriba? Capturar y escribir información relevante del proceso a medida que se va recorriendo en detalle. Vamos a ir, se dice que mapear un proceso tenemos que ir con lápiz y papel en mano, ¿sí? No es una tarea de escritorio, sino que vamos a ir recorriendo. Bueno, vamos a entender cómo es la priorización. Vamos a ir al Genchi Genbutsu, dicen también los japoneses. ¿Qué es Genchi Genbutsu? Vaya y véalo usted mismo, ¿sí? Pisa el lugar. Llevar un cronómetro. Muchas veces los tiempos de operación, nosotros vamos a tener que relevar tiempos. Y muchas veces los tiempos de operación son estándares. Entonces, planificación sabe o nos dice cuánto tenemos que ir haciendo en función de tiempos estándares. Pero vos vas a la operación y hay una microparada, hay algún problema que tiene que resolver porque me llegó un formulario con un error. Entonces tengo que corregir el error o tengo que volver a preguntar. Y los ciclos de tiempo reales no se condicen con los ciclos de tiempo estándar. Entonces tenemos que colectar la información como en la realidad están ocurriendo. Porque después tomamos decisiones en función de eso. Y después planificamos lo que vamos a producir. Y si tenemos un tiempo escrito que va a tardar la operación y ese tiempo está erróneo, estamos planificando mal. Y vamos a tirar cosas o no vamos a llegar con lo que necesitamos hacer. Entonces, esto es importante, conocer, ¿no? Hoy por allá hablábamos que hay que conocer los tiempos que llevan los procesos y no tanto el estándar de tiempo. Bien. Decíamos que las personas que van a participar de la colecta de datos tienen que tener una noción de lo que significan los desperdicios Lean. Vamos a charlar un ratito para recordarlos. Uno es el transporte. Cada vez que yo llevo algo o voy a buscar algo o me traen algo, todos esos recorridos no están agregando valor al producto. Por lo tanto, tenemos que tratar de minimizar los transportes. Cuando recorremos el mapeo, tenemos que entender qué ruta está siguiendo el producto y qué ruta está siguiendo la información. Primero le mandan un mail a Sultano. Ese mail que le mandan a Sultano le manda un mail a Mengano. Y Mengano, cuando lo recibe, chequea, sí, fulanito también tiene que estar informado y así, tiempo, ¿no? Entonces esos transportes innecesarios los tenemos que detectar, porque el día que nos sentamos con todos los datos, tenemos que hablar de esto para ver cómo lo solucionamos, ¿no? Esto es sobreproducción. Hacer de más, por las dudas. Comprar de más, por si acaso. Porque la demanda tampoco es ordenada. Y hoy me pidieron 10, y por ahí mañana de repente me piden 50, y si no estoy preparado. Entonces, ahí es donde está el problema. El problema está en la comunicación y la planificación. Pero ¿quién lo sufre? La operación y los costos que estamos elevando. Con inventario, con producto que quizás después no se vende, con horas hombre que estamos pagando para que lo hagan, con materiales, con energía, ya que hablamos de cuidar el medio ambiente. Entonces, la sobreproducción es mala palabra en Lean. Movimientos. Esto tiene mucho que ver también con la ergonomía de los puestos de trabajo. ¿Qué movimientos hace la persona, ya esté sentada en un escritorio, ya esté atendiendo una caja o esté maniobrando una máquina? ¿Qué movimientos hace? Y además, los insumos que necesita para operar.
Estoy en la oficina y tengo que imprimir. No tengo la impresora acá. Tengo que ir a la oficina del lado a buscar lo que imprimí y volver. ¿No? Esos movimientos me están agregando valor a la operación. Entonces, cuando vamos a recorrer el mapeo y vamos a los lugares, el Genchi Genbutsu, esas cosas, hay que escribirlas. Mirá, este pibe tiene que ir a buscar la pinza y tiene que ir hasta el pañol a buscar la pinza y volver. Y después se la tiene que devolver al pañol porque el pañolero lo revienta si se quedó con la pinza, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos esos movimientos? Esperas. La espera es un desperdicio. Y tenemos gente esperando información. Porque si no, no puede cerrar el balance que tengo que entregar del día 1 al 5 del mes siguiente. Tenemos máquinas esperando personas que lleguen para activar la máquina. Tenemos personas esperando el proceso de la máquina, mirando. Tenemos espera de materiales. ¿Cuántas esperas tenemos en nuestros procesos? ¿Qué esperamos? No estamos agregando valor. Hay un stop. Esperas en el seteo, porque paso de la pintura roja a la pintura azul. Y ahí tengo una espera, producto que no sale. ¿Qué esperas tenemos? ¿Y cuál es la causa raíz de cada uno de los desperdicios? Que eso también hay que elaborar. ¿Sí? Porque acá, recordemos que la cosa no es buscar culpable, sino ¿por qué? ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Cuál es la comunicación que nos está fallando? Para que no me entregue en el momento que yo necesito para seguir con la operación. ¿Qué está pasando? Ah, no es una persona, es un equipamiento. Entonces es un cuello de botella, ¿no? Entonces empezar a detectar. Pero para eso hay que ir con esa mentalidad de ver dónde están nuestras esperas. Sobreprocesamiento. Este me encanta. Este es el típico de no agregado de valor. Es el típico de agregado de valor. Permiso, ¿eh? ¿De quiénes son esos lentes? Bien. Ok. Estos lentes, ¿para qué te sirven los lentes? Para ver. Para ver. Ok, ¿qué te importa de los lentes? ¿Qué te importan? Que estén limpios. Que estén limpios, ¿qué más? Que sea la graduación necesaria. Ok, que sea la graduación. Ok. Bueno, a mí se me ocurre, esto es lo que le importa a él, que es mi cliente. Y a mí se me ocurre, porque yo produzco estos lentes, se me ocurre que además tengan limpia parabrisa. Se me ocurre que tengan limpia parabrisa. Y él dice, mira, como estos son los de lectura, no los uso en la calle. Lo uso solamente en el escritorio, no los voy a necesitar con limpia parabrisa. Pero yo que hago el diseño, los quiero con limpia parabrisa. Entonces, ¿qué hago? Materia prima, gente produciendo, proceso, gasto, en algo que él, como cliente, no le agrega valor. ¿Está dispuesto él a pagar más caro? Porque a mí se me ocurrió todo eso. Entonces la brecha entre el precio y el costo que yo estoy elevando por un procesamiento que a él no le importa, me la estoy comiendo yo. Entonces yo podría entender bien la necesidad de mi cliente y con el mismo precio mi costo está por acá. Porque no le agrego todo lo que agrego sin valor para el cliente. Entonces ojo con esto que tiene que ver entender el valor para el cliente. Y todo lo que hacemos que el cliente no va a